Hola, buenas tardes, noches, cualquiera que sea la hora que usted nos está viendo, escuchando. Yo soy Ubaldo Hernández y estamos aquí en River Streams, el podcast del Gorge. Y como cada semana está nuestra compañera Karen. Karen, Hola, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes, buenos días a la hora que nos estén viendo. Sí, un día más aquí en este programa para todos ustedes. sí, vamos a tener un programa muy interesante. Este, y vamos a hablar de un tema que realmente es importante para nuestra comunidad, el aprender más sobre este tema, a motivarnos a participar y es en motivo a la celebración del Juneteenth, que es una celebración donde pues se celebra la comunidad negra, ¿no? Sí, como cada año en Estados Unidos, todos los 19 de junio se celebra el Juneteenth, que en español significa la liberación, el Día de la Liberación o la Emancipación, el Día de la Así es, Emancipación, y es que conmemora el fin de la esclavitud. Es un así tema es. súper importante que nunca debería dejarse de hablar, Y muy complejo. complejo, claro. Sí, sí, Este sí. día es un día feriado federal y se conmemora precisamente para celebrar a la comunidad afroamericana. Además de estas celebraciones, pues empiezan a hacer diferentes tipos de eventos, pero principalmente es un día usado para la reflexión. Así es. Es algo que yo considero que como comunidad debemos de saber más qué es lo que pasó en esta fecha, qué es lo que significa no solamente para el país en general, pero específicamente a la comunidad que fue esclavizada, traída a este continente por el motivo de la esclavización y que desafortunadamente, aunque eso es una celebración de la emancipación de esta comunidad, pues esa emancipación no llegó realmente a los lugares donde debía llegar inmediatamente, ¿no? Sí, de hecho, la Proclamación de la Libertad se emitió en 1863, pero existieron muchos lugares remotos en donde esa información no llegó sino muchos años después, como el Así caso en es. Texas. Así es. Entonces estamos hablando de un proceso que fue muy disparejo, ¿no? Ujú. En algunos lugares llegaba, en otros no llegaba, y también dependiendo en quién tenía el control de los gobiernos, ¿verdad? Si, aunque Estados Unidos había vencido a los confederados en el sur, que eran los que querían mantener y prolongar la esclavitud. Los sistemas de gobierno no realmente tuvieron ese cambio, ¿verdad? Entonces, en el sur seguía habiendo muchos gobiernos que mantenían esa filosofía de los confederados y pues esos cambios de liberación llegaron mucho después. Sí, claro, y se necesitó de mucha lucha, mucho activismo por parte de personas tanto nativas americanas, ahorita les diré algunos datos, como también personas que desde mucho tiempo antes de la declaración de 1863 habían escapado de la esclavitud y comenzaron a luchar. Fueron unas luchas impresionantes, mucho activismo para que por fin se diera una total prohibición de la esclavitud en todo el territorio estadounidense. Así es. Y sin embargo, de este cambio hacia la abolición de la esclavitud, en realidad el país no dejó de oprimir, segregar a la comunidad negra o a las comunidades minoritarias, en este caso también la comunidad mexicana, hasta estos momentos. Hubo un gran movimiento social en los 60, 70, donde otra vez se organizó la comunidad negra para defender sus derechos, el movimiento de los derechos civiles aquí en este país, y vimos grandes líderes que surgieron con como fue el Malcolm X, a Martin Luther King,
y muchos otros más, ¿verdad? Sí, es uno. Mujeres negras que también estuvieron ahí, ¿no? Así es. De hecho, si miramos la historia, solo hasta el 2021 este día fue declarado como un feriado federal, después de mucha Así es, insistencia de la comunidad afroamericana, después de muchas peticiones y mucho papeleo así y es. procesos, y fue declarado por el presidente demócrata Joe Biden. Así es, pues lo que eso nos da una muestra clara de que el movimiento de liberación no ha terminado y ha sido una constante batalla de las comunidades negras para encontrar su liberación y inclusive el término que se usaba anteriormente a la comunidad negra de las personas que trajeron aquí que les llamaban esclavos donde recientemente hubo un debate para cambiar esa narrativa y llamarlos esclavizados, porque la narrativa que se había creado de llamarles esclavos era que eran eso y no que habían sido esclavizados. Sí, había que separar la persona de la acción. Fueron Exacto. personas humanas, Que esclavizadas, vivían en libertad en su que ya, continente, ¿verdad? ya, así es, y fueron comercializadas principalmente, pues América es desafortunadamente fue ese punto después de las colonizaciones, de todo Exacto. esto, que nos llevó a tener un mercado grandísimo de personas esclavizadas, pues es una historia que tiene que seguir siendo contada porque aún las comunidades afroamericanas, igual como comunidades minoritarias, o nativas americanas todavía tienen desafíos, tienen retos, porque sigue la lucha para poder lograr esa igualdad que tanto se está buscando en estos Claro, momentos. y es una de las cosas también que tenemos nosotros que entender como comunidad, es el daño que creó la esclavitud, el esclavizar a estas comunidades, es un daño intergeneracional, no es un daño que se puede curar con un año o, o decir eres libre y ya, no, es un daño que se crea a las personas que va a durar generaciones. Entonces, mientras ese daño no se sane y se siga oprimiendo, pues se prolonga realmente la liberación de estas comunidades, Sí, ¿no? así es. Es súper importante, primero el reconocimiento, que es algo que sucedió solo hasta este año, en el año 2026, en donde apenas la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró como lesa humanidad la esclavitud como crimen. Fue un crimen apenas en este año que fue reconocido y aceptado por la ONU como un crimen deshumanizante, un crimen aberrante. Entonces, ese era el primer paso que se tenía que dar en el mundo para poder, ahora sí, poder llevar a todas las víctimas a una justicia restaurativa para devolver derechos, para reconocer responsabilidades Claro. y que no se repita la historia, porque la idea de hablar de estos temas, de que se siga conversando en estos temas, es que así como se obtienen los derechos, también es fácil perderlos en todos los ámbitos. Así es. Y muchas veces los derechos se obtienen o se decretan, pero no se ejecutan, Ujú. que es una de las cosas, o no se ejecutan en su totalidad. Y si nos vemos, que estamos viendo en muchos aspectos ahora mismo en el mundo, que que varían de acuerdo al líder político y no Exacto. debería tener esa condición los derechos, no deberían ser tocados en ningún país, en ningún territorio del mundo, Claro. los derechos como tal. Claro, y es algo muy, muy complicado y que Sí. tenemos que nosotros hacer conciencia porque nosotros somos víctimas de ese Así sistema, es, ¿verdad? Opresor, no nada así más la es. comunidad negra. Sí, así es. Hay muchos grupos raciales, minoritarios, que están sufriendo y estamos pasando por situaciones en donde nos toca enfrentar y en donde nos toca seguir luchando y pues pacíficamente para la protección de esos derechos adquiridos. Quería hablar de algo en específico. En esa época en donde se declaró el Día de la Liberación, Ujú. vi y noté en la historia que mujeres asumieron el papel de luchar para que se liberara totalmente al pueblo afroamericano en todo el territorio estadounidense. Y descubrí una, que es Edmonia Lewis, que fue una artista estadounidense ascendiente de
la comunidad afroamericana y nativa americana, que hizo una escultura maravillosa que se las vamos a compartir, donde hace referencia a la liberación como tal. Entonces, y hay muchas mujeres más que alzaron la voz, y hay que reconocer también ese papel fundamental de las mujeres en esa época, que se notó en la lucha de que por fin se lograra una liberación total. Así es realmente importante hacer hincapié en que las voces de las mujeres, no solamente en la liberación de la comunidad negra, pero en la liberación de los grupos minoritarios en cualquier grupo, han sido las mujeres una parte importante de este movimiento, ¿no? Es bien reconocerlo, y de hecho sí, siempre han sido el apoyo fundamental en las luchas sociales, en las luchas de las personas vulnerables. Y sí, de hecho, la escultura de la que te estaba hablando se llama Forever Free, que en español es Siempre Libres. Cuando la vean es súper magnífica, es súper bonita lo que representa. Y vamos a eso, de que tenemos que ir construyendo una sociedad en donde todos seamos iguales. Donde haya más igualdad, ¿no? Sí. Donde haya más justicia, más equidad. Y yo creo que esa es una meta que debemos de ponerla y hacer énfasis en que tiene que seguir, porque no es una meta nueva, es una meta que ha estado siempre, y que nosotros como miembros de la comunidad y como futuros miembros de la comunidad activos para hacer valer los derechos, tenemos que asegurarnos de que esos valores, esa intención se mantiene viva, ¿no? Así es. Y si nos damos cuenta que el fin de la esclavitud no tiene mucho tiempo que haya pasado, porque en el último país en prohibirla fue Mauritania, creo que la estoy pronunciando bien. Solo hasta 1981 se prohibió. Y solo se tipificó como delito, o sea, se convirtió en delito en el 2007. O sea, así es. En Estados Unidos formalmente demoró más de 200 años la esclavitud siendo como un sistema legal, de eso que estábamos hablando que era permitido. Entonces, es un tema para reflexionar, y por eso quiero presentarles que hoy Ubaldo estuvo con una persona súper importante en esta lucha en pro de la comunidad afroamericana. Cuéntanos un poco así sobre es, esa entrevista. Pues tuvimos una entrevista muy interesante que vamos a compartir con ustedes enseguida, con Jesse Hendricks Dobson, que es un académico, una persona muy envuelta en el movimiento de la historia de la comunidad negra en Portland, en Oregon. Una entrevista que me pareció muy interesante y que los invitamos a que la escuchen, ¿no? Así es, productivísima, súper compleja el tema que se trató, la forma de todos los datos que nos suministró en la entrevista que llevaste. Así es, pues vamos a escuchar, ver la entrevista y regresamos en un segundo. Hola, buenas tardes, noches, cualquiera que sea la hora que usted nos está viendo, escuchando. Yo soy Ubaldo Hernández y estamos una vez más aquí en el podcast de River Streams, el podcast del Gorge. Y esta vez vamos a tener una conversación muy interesante con un compañero de Portland, Jesse Hendrick Dobson. Él es un experto en este tema del movimiento de los derechos civiles de la comunidad negra. Vamos a tener esta conversación en honor al Juneteenth para aprender más como comunidad sobre los estragos, la lucha de las comunidades negras aquí en Estados Unidos y específicamente aquí en Oregon. Well, I want to thank you, Jesse Hendrick Dobson, for being here. Thank you. Yeah, thank you. Thank you so much for having me. It's a pleasure to get a chance to talk a little bit about Juneteenth and some Black history in Oregon. Thank you, Jesse. One of the things that we were thinking about prior to extend this invitation to you for this podcast, it was the necessity and the importance to share this type of information with our immigrant Latino community.
We are a really growing community, that we are going through struggles, and a lot of times we need to learn about our other members of the community, so we can learn from what the Black community has been going through in the country and the state of Oregon, and how we can connect and stand together against injustices. Yeah, I think you hit the nail on the head. I think that there's so much more that unites us than divides us. And, as a former school teacher, I know, despite our best efforts, the school system doesn't always prepare our young people and our youth to be empowered by the knowledge that they're getting. And so I think that just speaks the importance of the collaboration between the Black and Latino communities. And, just also this dialogue and conversation that we're having here today, just taking the time to stop and recognize and appreciate, different culture and history, to really just develop a deeper understanding about how we can fight against those injustices, for sure. Yeah, and I think this is for us. This is the intention, to have the freeze of many conversations that we want to have with you guys, and start kind of building the knowledge and strength tied these relationships, with our immigrant Latino community, with the Black community, and stand together against injustices. And so, one of the things for me to start building this or tied in these relationships is to know our history. And one of my first questions is, what is Juneteenth? How we can explain our Latino community what Juneteenth is, and the effects on the Black community and on the whole country. So thank you so much for the question. And I wish I was able to give you like a simple, straightforward answer. But as we know, history is, often complicated and nuanced. And so Juneteenth, from like a historical perspective, dates back to June 19th, 1865. And so even before that date, let me even take you back a couple more years. So we know in 1863, the president of the United States was Abraham Lincoln. The Civil War is going on, and he decides that he is going to free all enslaved people who are living in the southern states that seceded from the United States. And so one of the really important foundational things that we established really right on is that the Emancipation Proclamation didn't free all enslaved people. It only freed enslaved people in the states that had seceded from the United States. Okay. And so this happens, this was first issued in September of 1863. Okay. During this time, the war is fighting. Information is not necessarily being shared as effectively or as efficiently as we want. And so it really takes about 2 years for that information to spread to the westernmost border of the Confederacy. And that happened to be Texas at the time. So really, June 19th, 1865 is when enslaved people were first informed in Texas that they were actually free. And so we use Juneteenth as a springboard to celebrate the freedom that was fought, earned, and awarded around that time period. But as I said, it's not as straightforward as after this date, all enslaved people were free and the United States really lived up to the philosophies of the Constitution. Unfortunately, we know that it really was not until those Reconstruction amendments, even years later, that actually, per the law, granted folks their citizenship. And so one of the common themes that I like to talk to people about when we talk about Juneteenth, the impacts, the significance, is we really have to understand this idea of conditional freedom. And so thinking about the ways in which the Latin American community and the Black community can be tied together is through this idea of conditional freedom, right? What does it mean to live within the United States and not have access to all the privileges that come with citizenship, with being established in a country and giving up certain things to expect certain things in return? And so Juneteenth is a celebration. It's about freedom. It's about endurance.
it's about emancipation, but also if we peel back some of those onion layers, it's also about conditional freedom and thinking about what it means to live in a country that doesn't always see you for your fullest humanity. So it's really interesting, and that's something that it's clear for me, and I think many people that are kind of connected with the history, that Emancipation Day is not, that doesn't mean that everybody was free at the moment, right? I mean, it was a process that each state has to go through, and the farther you were from the source, the more time it took for the black enslaved people to get their freedom, right? And even though it was not real for decades, and that's what it took us to the recent, I won't say recent years, like a 60s, 70s, on the civil rights movement, that kind of did a more effort into liberating our people from slavery, right? Yeah, and so if you're absolutely correct in your synthesis of Juneteenth. I think what's also really important for us to kind of add as a layer of this story is, Oregon in its founding decades made it pretty clear that the people living within the territory were opposed to slavery. However, it's important for us to also acknowledge that just because they were opposed to slavery didn't necessarily mean that they were open to folks of different ethnicities or races settling in Oregon. Okay. And so early on in the state or territory of Oregon, they passed a series of exclusion laws that were designed specifically and targeted specifically at free Black men and women moving to the territory. And so because they had the stance that they did on slavery, the laws and exclusionary period here in Oregon really targeted more specifically free Black folks. But it's not to say that the emancipation or even Juneteenth didn't have its effects on the Black population later down the line. But here specifically in Oregon, the debate wasn't necessarily should we have enslaved people, should we not? It was what should we do with the free Black folks who are coming and trying to live and settle here. And so even though the situation is a little different, I think we can still go back to the theme of conditional freedom, right? I might have legal papers that show and justify that I am indeed free, but if I can't come to the state and settle or live or own property or have any type of political rights, what type of freedom am I actually having access to? Claro, it conditions the existence of a community, of a person, right? Is the thing of, I give you freedom, but I don't want you to exist. I don't want to provide you space for you to thrive, to live, to work. And that's one of the things that happened in Oregon. And from my understanding, there is even laws that, or some remnants of those laws still dormant into the Oregon Constitution, isn't it? Yeah, so it wasn't until 2002 where Oregon finally removed the racist language from our Constitution. And, we need to keep in mind that our Oregon Constitution was ratified in 1859, right? And so we're talking about 2002 that it took to finally remove that language. And even then, if you look at the way in which certain counties voted, there was close to 3,500,000 Oregonians who wanted to keep that language on the books, right? Like there were counties specifically that didn't even get 60% votes supporting the removal of that language, right? And so when we think about like white supremacy, this isn't something that just existed in the pioneer past that we don't have to deal with today. We're talking about 2002, right? We're not talking about all that long ago. And, we see it in the demographic data that we have that exists, that comes from the census and the other ways that we pull that measure, right?
Oregon is a predominantly white state. Portland specifically is one of the whitest states or whitest cities in the country. And if we think about like why, we can go back to this exclusionary period and really start to kind of put some of those dots together, right? And so if we look at some of these through lines now between, the Latin American community and the Black community, I once again want to go back to this phrase of conditional freedom, right? Like you can live here and maybe have access to some of the privileges that we have to offer, but when things get tough, we're going to ask what you did to contribute. And if you don't have anything to say for yourself, then we're going to kick you out. Yes, and this is one of the things that I'm really kind of concerned because they are not totally providing the freedom, not just to the Black community, but the immigrant Latino community, because we like it or not, the same impositions were executed to Black community early in the 60s, 70s, 50s. They were applied to the Mexican community. And in places where we see that there were signs, no Mexicans allowed, or things like that, all these racism that was imposed regulations to our communities, Black and Mexican communities in this case, and a lot of those laws is still somewhere dormant, resting till the time they can see the opportunity to revive them. And we see it in the current situation with this president, right? That they are using all this rhetoric to oppress and discriminate and criminalize communities. And this is one of the things for me is how we can connect or help to our communities to understand that the struggles that one community is suffering is the same as the other one, because a lot of times see like this white supremacist movement is being really well to put a divide in our communities, right? To not see each other's struggle, so we don't see the necessity to join forces, to sympathize with the other, and say, hey, what happened to you has happened to me. Let's stand together, and somehow these racist regimes, they do the work to divide us. Yeah, and I think that's the insidious part about white supremacy is, there are some things that are explicit that we can see and we can feel and we can name, but there are also elements of the white supremacy system that are really kind of covert. And I think one of the things that I kind of heard you say is this idea of like, in the Black community, we call it the Black-white paradigm. And it's this idea that like, when we're talking about race in the United States, we either talk about it in the white perspective or the Black perspective, which, as we know, completely leaves out all other people of color who are not counted in either Black or white, right? And so that's by design. I think one of the things that I also heard you say that I think is really important for us to kind of reiterate is just because these exclusionary laws are in the distant past doesn't mean that there is not remnants of those ideologies, of those practices, of those philosophies being implemented in communities of color around Oregon, right? Like racism doesn't stop when policies are written out of law. Racism continues when we don't have these conversations, these hard conversations about the past to help us understand that the only way forward is together as a collective rather than the divided nature that we find ourselves in. So yeah, that one of the things I see is when and the needs out of what you said is really important to connect our communities. Our histories are really intertwined because of our experience with this racist imposition in our communities, in our country. And it kind of is important for us to start having this conversation to acknowledge each other's struggles, right?
and find ways to collaborate and stand together against racism. I know there is a lot of members of the white community that sympathize and want to participate with us, but always I think for me it's important that they have to understand that if they want to participate with us, they have to stand shoulder to shoulder, you know, because I see that it's still there is a lot of white savior syndrome on this community, members of these communities, you know, and that kind of put a hole to really open our trust to these communities, you know. But I think it's important for us to remind them, you know, here we are together, we are equals, and we have to stand shoulder to shoulder. It's not about you, it's about us. Yeah. You know? Yeah. I mean, the unfortunate reality is that the only way that things get done is through some type of interest convergence. And what I mean by that is, to your point, our white allies using their financial, political, social capital to continue to advocate for things that will help our communities. But I also think that, to your point, we need to become more organized in our efforts to determine the direction that we feel like is most appropriate for the young people in our community, right? I think that, to me, is what collective action looks like, is when we think about what do our young people need, what can we all as people of communities of color do to ensure that this next generation and future generations have more access to freedoms than we currently do. And so I think it starts with, cross-cultural collaborations and conversations like we're having today, taking time to think about traditions and celebrate small victories with each other when we get them, but also being there to support each other in difficult times. You know, life is happening all around us all the time, and to lean on other people who have similar lived experiences, I think will only help us in our ability to navigate those tough times even better. Yeah, I totally agree with that, and I think that's important for our youth because actually there will be the engine to move this movement, right? A lot of times we were those young people, and we are passing the time where we have all the energy, right, to push, to be the activists, to expend the hours debating and moving forward all this liberation movement. And I think it's time for us also to pass it through our younger generation so they can achieve the goals that we are looking for, you know. And to give them the confidence to know that they don't have to reinvent the wheel. You know, as much as there is hard history to be learned in Oregon, I think there are also examples of communities of color coming together and working with each other to create real change in their communities, right? And so I think it's both. It's getting youth to be more engaged with being change agents, but it's also giving them the confidence by modeling what change looks like. Yeah, I think that's really important, and I think this is a great times for our communities to enhance the communication, to make sure that this work that our ancestors, ourselves have been creating is not going to waste, right? Is giving more power to our youth than ever, you know, and for them that they have the capacity to really do meaningful changes, you know, to end with a lot of this discrimination and racism that our communities are been struggling with, and yeah. In this case, from the perspective of being an organization led by Latinos, that means when we work in our communities, it's not just for Latinos, because we are not the only ones suffering poverty,
discrimination, access to health, housing, affordable housing. This is an issue for a lot of poor communities, especially Black and communities of color. So I think this is a good time for us to help our youth to better understand and know that they have a big chance to achieve accomplish goals that we are been seeking for generations. Totally. And I go back to this idea of community, right? And so I think it's also looking towards our elders, because these folks are at a point in which, they are some of the last remaining living memories of the civil rights era, right? Of the turning point in our country's history where we finally got to a place in which we stood up and said enough is enough. And so it's taking examples from elders, taking examples of folks who have been in the struggle and fight for a really long time, and using their collective wisdom to pass the baton off, like you said, keep moving it forward. And sometimes just surviving is a level of resistance in itself. And so even on those hardest days, even when we feel as though we are being treated the least humane, we can find solace in, like you said, our ancestors have been here and they struggled through tough times too. And we wouldn't be here without them. And so let's use their collective memory to help us through this time. Yeah, totally agreed. We can only build a future if we understand our past, our history, right? Other ways, there is nothing to build because there is no base, there is no foundation to grow if we ignore our history. And I think the history is a great foundation that we have, and we have to keep building on top of it. Jesse, I think this has been a really great conversation. I really appreciate your time, and I hope this is not the only time. I hope we can have another show because I think I would like to talk in the future more about the Black history in Oregon, and learn more about how our communities can work together, and make connections, to stand up against the injustices that we are suffering on these days. Yeah, for sure. Well, thank you so much for reaching out and like being a lifelong learner and being curious. And you said it before, no one's free until we're all free. And so that's the work, right? Is ensuring that our neighbors and our community members have access to really like the basic things that any human deserves, but then moving past that, having access to the freedoms that are guaranteed by law in our Constitution, and holding our elected leaders accountable to ensuring that, as people living in the United States, regardless of our documentation, we are all human beings first, and ensuring that that is how we approach every situation. We have a saying in the Black community. It's a South African saying, and it's called Ubuntu. And essentially it means like, I am because you are. And so I think, as we think about our collective relationships, between the Latin American community and the Black community, we are all part of this struggle, and we're all oppressed in some way. We all have advantages and privileges in some way. And so it's just finding a way to tap into all of our collective lived experiences to ensure that future generations have it better than we did. So thank you so much for having me. Thank you very much. And I think that the only way to say we'll see you next time is Ubuntu. Yeah, totally. I think this is a right way to finish this conversation, to ending this conversation and connecting for the future. Jesse, Thank you very much. And I really appreciate your participation today. And we hope to see you soon here again. For sure. Thank you so much for having me again. I really appreciate it. Thank you. Bueno, pues ya estamos de regreso. ¿Qué te pareció la entrevista, Karen? Súper interesante. Es bueno replicar todas estas voces y toda esta información.
porque es necesario recordar la historia, recordar los antecedentes históricos que llevaron a que personas humanas vivieran semejante atrocidad por muchísimos años, décadas, milenios quizás, porque la esclavitud viene de mucho, mucho tiempo antes. Entonces, es necesario que nuestros jóvenes también se incluyan en esta conversación. Así es, y yo creo que es muy importante el realmente no dejar a un lado la historia, ¿no? Hay un dicho que se dice que el que olvida su historia tiene Está condenado a a repetirlo, ¿no? Así O es. el que ignora su historia. Así es. Entonces tenemos que estar conscientes de que esa es parte de nuestra historia y tenemos que tenerla ah, siempre presente, ¿no? Así Para es. no poder cometer los mismos errores Así es. y en este caso los mismos crímenes. Porque definitivamente la esclavitud nunca debió de existir. Exacto, y nunca debió haber sido una ley, Nunca, ¿verdad? nunca pudo. Una de las cosas que nosotros siempre hablamos es hablar sobre la justicia, porque nosotros podemos hablar sobre el derecho o algo puede ser legal, las leyes, ¿no? La ley, hay grupos que siempre hablan y que dicen la ley es la ley, pero la ley no siempre es justa, Así es. ¿verdad? Y en algún momento la esclavitud fue ley y fue Así legal. es. No fue justa, fue muy injusta y eso permitió que se cometieran crímenes innombrables, ¿no? Linchamientos, abuso, Innombrables, totalmente. totalmente algo muy malo. Entonces no debemos de hacer de menos la historia, Así es. hacerla a un lado y tomar conciencia que la ley no es justicia. Entonces, nosotros como organización, como comunidad, debemos de poner mucho énfasis en que nosotros queremos tener una comunidad, una sociedad con justicia. Así es que yo siento que ahora que pertenezco aquí a comunidades, pero antes en lo personal, mi insignia o mi filosofía desde mucho tiempo antes, cuando comencé a vincularme con el tema de las leyes, derechos humanos, justicia social, era principalmente que en pro de la justicia social. Y esto es justicia social, en donde en este mundo que estamos personas de diferentes gustos, raza, ideas, podamos convivir en igualdad de condiciones con equidad. Entonces, como que procurar siempre sembrar esa semilla de la justicia social es importante, y más en el mundo actual. Claro, y pues espero que les haya gustado la entrevista, que hayan aprendido algo y que sea un determinante para que ustedes decidan colaborar con comunidades, ¿no? Ser parte de nuestro movimiento e involucrarse más en el trabajo que hacemos en comunidades, ¿no? Así es, aquí están las puertas abiertas y de verdad que entre más la comunidad se vincule con lo que hacemos, el efecto afuera será mucho mayor y más positivo. Claro, y si usted está interesado en colaborar con comunidades, ser parte de alguno de los entrenamientos o simplemente participar para organizar a nuestra comunidad, para defender sus derechos, pues usted nos puede encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, nuestra página, en nuestro website, nuestra página, usted puede encontrar la información y cómo contactarse, ya sea con Karen, con Marcos, conmigo, y mandarnos un email, una llamada, un mensaje de texto y ponerse en contacto con nosotros y empezar a colaborar, ¿no? Así, aquí estamos para ustedes, somos un equipo con mucha humanidad y que queremos hacer el bien por nuestra comunidad y si puede, más allá. Exacto, y unir nuestras voces con nuestras comunidades hermanas negras, ¿no? Que necesitamos hacer eso porque su liberación está condicionada con la nuestra, ¿no? Así es. Pues bueno, yo creo que gracias por haber puesto atención en esta entrevista y vamos a pasar a otro tema, ¿no? Sí, hoy tuvimos una visita de una organización súper interesante
que va acorde de pronto a lo que queremos nosotros, como ayudar a los jóvenes y a nuestras personas de las comunidades. Háblanos un poco sobre lo que ofrecen. Bueno, tuvimos a nuestras compañeras Silvia y Michelle que vinieron a hablarnos de un programa muy interesante de una organización que se llama Rise Partnership. Y pues esto es una oportunidad para miembros de nuestra comunidad que estén interesados en entrar en el área La salud. de la salud de las enfermeras, ¿no? De la enfermería. ¿Cómo sería? De enfermeros, ¿verdad? Enfermeras, enfermeros. Enfermeras y enfermeros, pero tienen variedades de oportunidades. Claro, también. algo que aprendí hoy es de que el hablar sobre entrar en el área de la enfermería no necesariamente quiere decir que va a ser la persona atendiendo en el hospital. Aprendí que se ramifica en muchas áreas, ¿no? Y pueden seguir creciendo, pero ese sería como un paso fundamental para proyectarse como profesional en un futuro, porque ya de ahí pueden seguir el sueño, como escuché también que pueden ocupar cargos administrativos, pueden seguir como especialistas ya más profesional en enfermería profesional, Claro. trabajar en una sala de emergencia o también como... Pero ya es como el primer paso sería ingresar a este tipo de programa que te abre todas las puertas para continuar tu crecimiento profesional y laboral, ¿no? Claro, y yo creo que una de las cosas en que esta organización trata de ayudar a la gente a encontrar su vocación, prácticamente es dándole la oportunidad para que sean asistentes de enfermeros, ¿no? Y esta oportunidad puede muchas veces clarificar qué es lo que realmente quiere ser. Sí. Porque como ya lo mencionamos, la profesión de la enfermería se deriva en muchas ramas, ¿no? O sea, puedes entrar como enfermero, pero hay muchas ramas en donde no realmente es la atención al paciente directo, ¿no? Así es, y lo que me gustó mucho más, porque existimos padres de familia que queremos que nuestros hijos sigan con la educación superior, que ellos les darán los entrenamientos, tendrán algunos pagos de alguna forma Claro. para comenzar todo este entrenamiento, tendrán acceso a un servicio de salud económico, van a tener muchas garantías para que den ese paso a la educación, al entrenamiento y se ahorran también dinero, porque al irse a un college Cuesta cuesta, mucho dinero. a una Sí. universidad cuesta, pero ahí se estarían ahorrando dinero y tiempo. Exacto. Una de las cosas que a mí, como estaba haciendo mención hace rato y continuar con esto, es lo que ellos están invitando es a que la gente se meta o empiece a participar en su proyecto como asistentes de enfermeros, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros estábamos platicando y que creo que es muy importante es porque da la oportunidad a que gente que le interesa la enfermería o tiene así como una curiosidad puede empezar a hacer este proyecto de asistente de enfermero y y si al último descubre que la enfermería, el ser enfermero no es su vocación, pero dice, ¿sabes qué? Pero yo quiero ser anestesiólogo. O vi que aquí también hay una opción en el área administrativa. Entonces, Pueden seguir ese camino. exacto, puede la gente realmente explorar otras ramas de la enfermería que tal vez no se consideraran si no está uno trabajando ahí, ¿no? Sí, porque la enfermería no solamente es atención al paciente o lo que estabas diciendo inicialmente, sino que hay muchas variedades de funciones que se pueden cumplir desde el estudio de la enfermería. Exacto. Y van profesionalizándose en el transcurrir del tiempo. En la rama que les interesa, ¿no? Entonces los invitamos a que si necesitan más información acerca de estos programas y de esta organización, ingresen a nuestra página web o nos contacten de alguna manera. Y pues vamos a poner también a la información aquí en este video. Yo creo que es algo bueno, ¿no? Sí, total, es una oportunidad grandiosa, más porque la capacitación que van a recibir si están interesados viene ya aprobada por las juntas de enfermeros del estado de Oregon, que es un órgano súper importante. Entonces los invitamos a que de verdad obtengan esta oportunidad.
Claro, y si usted está interesado le interesa la enfermería, este tipo de industria de la salud, Ujú. pues puede experimentar, ¿no? Ya. Decir, bueno, pues empiezo como asistente enfermero y vemos a dónde me lleva esto, ¿no? Porque hay muchas ramas que puede uno ejecutar Así es. como profesional en esa área. Y también los invitamos a que nos sigan aquí en River Streams, porque vamos a entrevistar a estas compañeras en nuestros próximos programas y vamos a tener información más certera de qué es lo que Sí, hacen, más una detallada. conversación con Ujú. información más detallada. Entonces, los invitamos a que estén atentos para la próxima entrevista con ellas. Así es. Bueno, sí, espero que nuestros jóvenes del Gorge no desaprovechen esta oportunidad. Bueno, principalmente del lado de Oregon, es ahora por el momento, Sí, ¿no? Entonces, los invitamos a que pues insistan en recibir información, en ser contactados y pues déjenos algunos mensajitos para el que esté interesado en esto, en así este es. programa. Bueno, pues pues así es, y los invitamos a que se conecten con el RISE Partnership para obtener más información que vamos a poner aquí en el video. Sí. Vamos a tenerlo en nuestra página web para que usted también vaya y busque la información ahí. Este, Antes de despedirnos, quisiera invitarlos a que pongan atención porque ya vamos a empezar con nuestros entrenamientos de liderazgo. Ujú. eh, un entrenamiento de Train the Trainer, que Sí, sería entrena al entrenador. se nos viene ya casi, entonces los invitamos a que pues nos contacten también para que participen, porque la idea de estos entrenamientos es el empoderamiento de todos ustedes y que vengan y reciban toda la información que Así es, necesiten. aparte que vamos a tener una beca de $400 Así para es. aquellos que participen, ¿verdad? Y terminen el Y entrenamiento. terminen el entrenamiento y pues bueno, vamos a tener eso con nuestras comunidades jóvenes. Sí, también vamos a comenzar también a contactar a nuestras comunidades jóvenes, a continuar con todo el proyecto que tenemos desde comunidades para que se vinculen ya con nuestros programas, que reciban pues todos los recursos que comunidades ofrece para ustedes y su servidora va a estar aquí para recibirlos y darle toda la información que necesitan y también ayudarlos a registrarse para todo lo que se viene y estén pendientes porque necesitamos apoyar a nuestros jóvenes definitivamente y más en esta En época. esos tiempos. Sí, realmente les hacemos la invitación a Ujú. que se involucren en los proyectos de comunidades. Sí. Estamos trabajando para hacer proyectos que realmente impulsen la justicia social y que motiven a la gente a levantar las voces y hacer ejercer sus derechos, ¿no? Sí, son programas, son proyectos diseñados para lograr un impacto positivo en la comunidad, bien estructurados, porque estamos trabajando en Ajá. ello, para que se puedan ejecutar de una forma fácil, pero certera. Así ¿No? es. Pues bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. TikTok. Ahora ya tenemos nuestra cuenta de TikTok. Sí. Y pues en nuestra página web, comunidades.org. Y Pero no nos vayamos sin hablar acerca de algo importante también, a ver qué ¿no? se nos está pasando. Sí, esta mujer en pro de las mujeres de la comunidad, recuerden que vamos a tener un programa muy pronto de Voces de Ella. Vamos a continuar el proyecto que ya existió, solo que estaba en pausa. Y ahora voy a entrar yo como líder de este proyecto, así que la vamos a tener informada para que sepan cómo participar. Queremos que sea un programa de ellas, para ellas, donde analizaremos noticias y también hablaremos de temas importantes, tendremos invitados, va a ser, está diseñado y enfocado para que sea también un proyecto vanguardista en Así comunidades. es. Entonces, Así es. Ya, no, tenemos que dejar pasar esta oportunidad para invitar a ya, nuestras compañeras en la comunidad donde usted nos escuche si le interesa participar para desarrollar este programa Voces de Ellas, un programa de periodismo comunitario
con enfoque de la mujer, pues yo creo que es un proyecto que necesita de su apoyo y su participación. Así es Totalmente. de que Karen es nuestra compañera que está encargada de esto. Pueden contactarla a su correo karen@comunidades.org y pues Aquí estamos. aquí estamos. Así es de que diciendo esto, invitándolos a este proyecto muy importante, pues síganos en nuestras redes sociales. Nuestra Y página recuerde web. que Comunidades está aquí para amplificar las voces de la justicia social y el medio ambiente. Usted estuvo escuchando River Streams, el podcast del Gorge. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, nos vemos. River Streams, el podcast del Gorge, es parte de Voces del Noroeste, un proyecto de periodismo comunitario producido y distribuido por Comunidades. Para más información visítenos en nuestras redes sociales o en nuestra página web comunidades.org.